Cuénteme, por favor, cómo fue hecho este informe, cómo se configuró. Bueno, Santiago, primero decirte que Amnistía Internacional tiene un trabajo histórico en Colombia. Nosotros hemos documentado las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado. Hemos acompañado a las organizaciones de derechos humanos en sus diferentes luchas por la justicia y los derechos humanos. Así es que desde el inicio del paro nacional y a las pocas horas que se empezaron a presentar actos de represión violenta por parte de los funcionarios de las fuerzas de seguridad, principalmente de la policía, Amnistía Internacional desplegó su equipo de investigación, inclusive nuestro equipo de investigación de crisis, para empezar a documentar lo que ya pintaba muy mal: el uso excesivo de la fuerza, el uso letal de la fuerza, el uso de armamento, de municiones vivas, que se utilizaban en contra de manifestantes, principalmente de personas jóvenes en diferentes puntos del país. Amnistía Internacional ha publicado ya 2 informes relacionados a estas graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta del paro nacional. Nos enfocamos en un primer informe en Cali como el epicentro de la violencia estatal, y el año pasado publicamos un informe junto con organizaciones hermanas, Temblores ONG y País, que es este centro de derechos humanos de la Universidad de los Andes, enfocados en el tema de las lesiones oculares. Más de 100 jóvenes, en su mayoría, sufrieron de estas lesiones oculares en manos de las fuerzas de seguridad. En todo este tiempo que hemos venido haciendo estas investigaciones, uno de los temas recurrentes digamos, las denuncias que recibíamos por parte de víctimas, de sus familiares o de nuestras organizaciones hermanas, es que la violencia sexual y múltiples formas de violencia de género eran una constante en el despliegue de las fuerzas de seguridad para repeler y dispersar las manifestaciones. Empezamos a recibir testimonios devastadores de casos en diferentes puntos del país de mujeres y personas LGTBI que estaban siendo víctimas de violencia basada en género, de violencia sexual, tanto en el momento en que se reprimía la protesta como en situaciones de detención, inclusive en las patrullas, en donde lamentablemente muchas mujeres sufrieron de violencia sexual e inclusive en algunas ocasiones tumultuaria, de entre 6 y 8 agentes de la policía, principalmente del ESMAD. ¿Por qué enfocarse en las violencias basadas en género? Hábleme un poco sobre el antes y el después, porque el por qué, pues veo, ¿por qué no? Pues es decir, no solamente es una parte importante de esa violencia, es una parte significativa y además hace mucha mella, pero creo que una vez hecho el informe aumenta la cantidad de razones por las cuales tendría que haberse hecho. Quisiera que me hablara sobre eso. Mira, Santiago, yo creo que es bien importante poner esta violencia, la violencia estatal, en el contexto histórico de Colombia. Colombia es un país que ha atravesado décadas de un conflicto armado que ha afectado desproporcionalmente grupos de población históricamente marginalizada, personas negras, comunidades de pueblos indígenas, mujeres, niñas, en donde la violencia basada en género, la violencia sexual, ha sido utilizada por los grupos armados, pero también por las fuerzas de seguridad, como una suerte de arma de guerra. La propia Corte colombiana, la Suprema Corte, digamos, es quien ha en múltiples resoluciones reconocido que la violencia de género, que la violencia sexual en particular, es un delito de guerra, ¿verdad? Y así es también reconocido por las normas internacionales. Entonces, Colombia ya tiene esta historia que ha devastado la vida de millones de mujeres y niñas a lo largo de más de 6 décadas de conflicto, y que lamentablemente es una violencia sexual, una violencia de género que se repite en las prácticas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, inclusive cuando se trata del control de las manifestaciones. Estos relatos, estos testimonios devastadores que hemos documentado en el informe La Policía No Me Cuida, son testimonios que se repiten en otras situaciones de represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad y particularmente del ESMAD, ¿no?, que es este cuerpo especializado antimotines de la policía colombiana,
que ha llevado estas prácticas de violencia de manera recurrente y constante cuando se trata del control de manifestaciones. Esta violencia sexual y esta violencia basada en género se alimenta de la impunidad. Según las organizaciones colombianas de derechos humanos, en el caso de la violencia sexual y la violencia basada en género, en diferentes circunstancias, digamos, que se presenta en Colombia, llega hasta el 90% de impunidad, es decir, 90% de los casos, de la ocurrencia de estos casos, queda totalmente en la impunidad. Y los pocos casos que se investigan, ¿verdad? Los pocos casos en donde la autoridad impartidora de justicia, llámese la fiscalía o los tribunales que conocen de estos casos, pues no llevan a una sentencia, a un castigo a los perpetradores.